Hoy la Defensoría de los Habitantes da un contundente informe a la Comisión en la Asamblea Legislativa con respecto a la grave violación a los derechos humanos a los privados de libertad que se encuentran en alta contención y máxima seguridad de la cárcel Jorge Arturo Montero Castro, conocida como La Reforma. El informe es contundente. Se están violentando los derechos humanos de los privados de libertad que se encuentran en alta contención. Se canalizó a la perfección por parte de la Defensoría de los Habitantes en este informe de que los privados de libertad están siendo torturados con poca alimentación. La alimentación que están recibiendo en alta contención y máxima seguridad ha sido deplorable, violentando los derechos humanos de una persona en cautiveria, privada de libertad, a cargo del Estado costarricense. También se habló de la situación en la que mantienen los privados de libertad sin derechos a estudiar, sin derecho a recibir una mejor alimentación por parte de sus familias, sin derecho a poder ver a sus hijos menores de edad. La afectación física y psicológica que están teniendo los privados de libertad en alta contención y máxima seguridad. Una clara violación a los derechos fundamentales y humanos de una persona privada de libertad a cargo del gobierno, a cargo de la cartera del Ministerio de Justicia. Se les fue de las manos la situación de alta contención y máxima seguridad del Ministerio de Justicia, y la contundente información que hoy se dio a la Asamblea Legislativa por parte de la Defensoría de los Habitantes deja al descubierto la violación a los derechos humanos a esta población, que son más de 2.080 costarricenses que están siendo violentados sus derechos fundamentales en alta contención. Señor presidente, señoras diputadas, señores diputados, muchísimas gracias por la cordial invitación de participar en esta audiencia de la Comisión Permanente de Seguridad y Narcotráfico, en la cual el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, quienes estamos aquí representados, tenemos la posibilidad de presentar un análisis técnico sobre el proceso de implementación de los espacios de alta contención en el sistema penitenciario nacional. Es el motivo por el cual se nos convoca. Sin embargo, quisiéramos tomar un minuto para explicar muy brevemente cuál es el trabajo del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y la particularidad de su mandato. Costa Rica ratificó ante el Sistema de Naciones Unidas una serie de tratados internacionales, a saber la Convención contra la Tortura en el año 1993 y el Protocolo Facultativo a la Convención contra la Tortura en el año 2005. Y estos tratados generan una serie de obligaciones a nuestro país en materia de derechos humanos. Particularmente, este protocolo facultativo crea un comité de tratado llamado Subcomité para la Prevención de la Tortura, y por primera vez se crea un órgano nacional de supervisión de tratado, que es precisamente el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, el cual realiza una serie de un monitoreo preventivo a los establecimientos de privación de libertad que en el país, realiza recomendaciones a las autoridades y por supuesto inclusive revisiones a criterios y propuestas de ley. Se creó mediante la Ley 9204 como un órgano de desconcentración máxima con independencia funcional y de criterio, adscrito a la Defensoría de los Habitantes, y nuestro mandato esencial o principal es realizar un monitoreo preventivo a todos los centros de privación de libertad que existen en el país. Eso incluye el sistema penitenciario, las delegaciones del OIJ, las delegaciones de la Fuerza Pública, la Policía Municipal, todo tipo de establecimiento migratorio, los hospitales psiquiátricos, albergues del PANI y cualquier otro que pueda ser creado o que se encuentre en eso. Algo importante es que la finalidad del mecanismo no es investigar casos de tortura, ni tampoco recibir denuncias, sino generar e identificar todas aquellas situaciones estructurales que puedan llegar a constituirse en riesgos de tortura y malos tratos. Y esa es la función principal que tenemos. En ese sentido realizamos un monitoreo preventivo, ¿verdad?, mediante inspecciones no anunciadas para verificar y se realizan mediante un proceso de verificación. Por ejemplo, entrevistas a personas privadas de libertad, a personal penitenciario, policial, profesional, observación de condiciones, observación de dinámica penitenciaria y una amplia revisión de registros. Y todo ese trabajo de monitoreo se plasma en informes que se realizan y se analizan con base en estándares nacionales e internacionales para precisamente realizar recomendaciones a las autoridades con una perspectiva de diálogo propositiva y enfocada en la prevención. Por ello, desde el mes de abril de este año y hasta la fecha del día de hoy, el mecanismo ha realizado un proceso de monitoreo de los espacios de alta contención.
Se han realizado 13 inspecciones a los diferentes centros, incluyendo el CAI Jorge Arturo Montero Castro, conocido como Reforma, el CAI Terrazas, el Centro Nacional de Atención Específica, conocido como Máxima Seguridad, que han dado paso a la emisión de 5 informes técnicos, 3 de ellos dirigidos a las autoridades penitenciarias y 2 dirigidos a autoridades jurisdiccionales como una prueba para mejor resolver, a saber, la Sala Constitucional y el Juzgado de Ejecución de la Pena. Antes de entrar en la materia de fondo, para nosotros es importante indicar que en esta exposición no se pretende de ninguna manera minimizar la grave situación de seguridad que enfrenta el país. Es un desafío real, es un desafío serio. La presencia de la criminalidad organizada afecta a toda la sociedad costarricense, con una tasa de homicidios que crece, con hechos delictivos recurrentes y otros elementos que podemos identificar evidentemente. Pero también es cierto que la forma en como el Estado responde a estas problemáticas define si avanzamos hacia soluciones efectivas o hacia políticas que pueden agravar el problema. El mecanismo, y eso es un elemento esencial de nuestro trabajo, cree firmemente que debe existir un balance entre la seguridad penitenciaria y la dignidad de las personas. Tiene como propósito exponer la gravedad de una serie de retrocesos identificados para el mecanismo en esta implementación del llamado circuito de alta contención, con base en los informes indicados, los cuales son de acceso público y se encuentran debidamente publicados en nuestra página web, y por supuesto un análisis de la normativa vigente a la fecha. En abril de este año inició el proceso de implementación de alta contención y se pudo identificar una serie de situaciones que consideramos irregulares y que fueron identificadas. Por ejemplo, esa implementación inicial se realizó de una manera abrupta en Semana Santa, cuando no habían personas, ni funcionarios, ni órganos de supervisión que pudieran verificar este proceso. Muchas notificaciones se realizaron de forma irregular o sin estar debidamente fundamentadas, e inclusive fundamentadas en normativa que estaba derogada. Y la creación de un régimen de mayor contención, que es algo que nos preocupó en sobremanera, violentó principios constitucionales de reserva de ley y de jerarquía normativa al darle potestades que no le corresponden a circulares y directrices. De una forma de síntesis, quisiéramos identificar las principales violaciones en materia de derechos humanos que se han dado a partir de las restricciones identificadas. Esto es una síntesis a partir de estos informes bastante importantes, pero por ejemplo, en materia de formación y capacitación directamente ligado al fin de la pena, para el resto del sistema penitenciario nacional se permiten programas educativos y ocupacionales. Hoy en día en alta contención esas actividades están suspendidas en la práctica y se restringen a ciertos elementos autodidactas y demás. La visita familiar hoy en día se encuentra, que antes era de 4 horas, ¿verdad?, una vez a la semana, hoy está reducida a una sola persona una vez al mes, durante un espacio de 1 hora. La visita íntima, que antes ocurría cada 15 días, pero en espacio de 4 horas, hoy se reduce a una frecuencia bimestral cada 2 meses, con una duración máxima de 2 horas. Las personas menores de edad tienen prohibida su ingreso en visitas presenciales en alta contención, autorizándose únicamente videollamadas por espacio de aproximadamente 20 minutos, y únicamente se permiten visitas excepcionales por enfermedad grave o una recomendación técnica, con una serie de criterios que son bastante complejos de cumplir. La alimentación penitenciaria, hoy para las personas que están en alta contención, se ha restringido severamente, es provista exclusivamente por la autoridad penitenciaria, sin posibilidad de recalentar alimentos a la última cena que se les pueda dar a eso a las 4 de la tarde, y con una prohibición expresa de recibir alimentos por parte de sus familiares, mediante encomiendas u otros. Las encomiendas de artículos de primera necesidad, y aquí estamos hablando de papel higiénico, pasta de dientes, un desodorante, se restringen significativamente, teniendo la posibilidad de recibirlos cada 2 meses. Derechos como el deporte y la recreación se reducen a permanecer hoy en día en alta contención a espacios comunes, o algunos centros que inclusive no disponen del espacio físico para realizar estas actividades. La comunicación telefónica formalmente está reducida a 10 minutos una vez a la semana. Eso, la información y la comunicación, es decir, ese contacto exterior, si bien en el régimen ordinario se permite acceso a radios, televisores, periódicos, libros para estudio y demás, en alta contención se limita a 3 materiales de lectura, a un cuaderno, a un lápiz y algunos materiales que son previamente autorizados por la autoridad penitenciaria, prohibiéndose completamente cualquier acceso a radios y a televisores. En suma, señores y señoras, nosotros consideramos que este tipo de vulneraciones constatadas
pueden ser desproporcionales, podrían constituirse en una doble pena o un castigo adicional. Lo anterior ejemplifica esa regresión que han sufrido los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad que han sido ubicadas en el circuito de alta contención, y tememos que este tipo de medidas poco a poco se extiendan o se vayan implementando en espacios de menor contención. Ahora bien, es importante indicar que el mecanismo no está en contra de la seguridad penitenciaria, ni tampoco en la necesidad de un orden institucional que implique en diferentes niveles de contención. Esto es parte de un sistema progresivo que le permite a la persona evolucionar en su proceso de prisionalización. Sin embargo, y eso es un punto importante desde nuestra perspectiva, considera que la creación de cualquier espacio que suponga una mayor contención, llámese circuito de alta contención, llámese máxima seguridad, debe ser la excepción a la norma y práctica penitenciaria. No obstante, las medidas instauradas por el Ministerio de Justicia y Paz buscan normalizar, generalizar y hacer extensivas las medidas restrictivas aplicadas a una gran cantidad de personas privadas de libertad que son seleccionadas con altos niveles de discrecionalidad. Hoy esto ha permitido que hayan sido ubicadas alrededor de 2.000 personas privadas de libertad, pueden ser un poco más, lo cual implica un régimen extraordinario se está aplicando como si fuera uno ordinario, sin garantía de un debido proceso y con enorme margen para errores y arbitrariedades. La práctica documentada que tiene este mecanismo evidencia que estamos ante un aislamiento funcional, prolongado y estructural que se puede evidenciar en lo siguiente: un encierro durante la mayor parte del día, una mínima interacción humana, una altísima separación de la persona de su entorno familiar y comunitario, escasa y limitada atención técnica profesional, un ambiente que carece de estímulos y deteriora las funciones cognitivas y emocionales de las personas, y muy importante, la ausencia de posibilidades de egreso de un circuito de alta contención. Ese tipo de régimen ha sido considerado por el mecanismo como un riesgo de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes que podría eventualmente constituirse en tortura. Es importante entender que la tortura no es un acto aislado de agresión o violencia, sino que también puede comprenderse como un entorno torturante cuando el contexto de la reclusión en su conjunto va afectando sistemáticamente la dignidad y salud de las personas al sostenerse en el tiempo. Queremos referirnos también a los criterios de ubicación definidos por las autoridades penitenciarias, en la cual se permiten criterios tan amplios